de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a hacer tres cosas en la medida que nos dé tiempo. Vamos a ir a lo esencial, ya me gustaría, porque son temas muy interesantes, pero es la forma de dejar un poco de tiempo en las clases de la semana que viene al tema de la libertad, ¿no? Entonces vamos a ver un ratito de pensamiento y lenguaje, con eso acabaríamos la inteligencia, otro rato de cuestión que tiene que ver con la voluntad y una brevísima síntesis, abuelo de pájaros, sobre los afectos, ¿no? Ese sería un poco el objetivo. Luego, bueno, vamos a ver qué es lo que realmente nos da tiempo y bueno, entonces ya os proyecto ahí la parte de pensamiento y lenguaje y bueno, una de las formas de definir a la persona humana es decir que somos homo loquens, el ser capaz de hablar, ¿no? También lo decía Aristóteles cuando él dice zoom, zoom, logonejón, el logón es tanto la razón como el lenguaje. Es decir, pensar y hablar vienen a ser lo mismo, ¿no? Tan importante es el tema del lenguaje en la persona humana que fijaos el daño que hace el silencio, ¿no? Lo difícil que es estar en silencio. Luego hay veces que uno dice, necesito silencio, por lo menos silencio el WhatsApp, ¿no? Pero en el fondo un silencio muy largo se hace insoportable. Dicen algunos psicólogos que cuando juegas con los niños tienes que tener cuidado de no hacerles esa especie de broma muy prolongada, de ignorar que están como si no les vieses y no les oyeses, ¿no? Porque entonces, si no están en comunicación lingüística con el entorno, ¿no? Entonces como si no existiesen, se pueden hasta traumatizar mucho, ¿no? Bueno, son fenómenos que un poco como manifiestan lo esencial que es el lenguaje para nosotros, ¿no? El lenguaje es un rasgo de la persona entera, ¿no? La persona es expresiva, ¿no? Y esa expresividad donde más se manifiesta es en nuestro lenguaje. Puede ser el lenguaje de las manos, por ejemplo, una sevillana, un italiano, ¿no? Hablan con las manos, ¿no? Las dicen, son capaces de decirlo todo, con los ojos, hablas, con el gesto. Pero junto a todo el cuerpo que expresa, todo el cuerpo es la persona, el cuerpo se podría definir también como la persona expresa, así lo dice Zubiri, ¿no? Pero donde se condensa esa expresividad es en el lenguaje, ¿no? Y es nuestra apertura a los demás, ¿no? Y el lenguaje, por lo tanto, como referencia básica, no tiene los lenguajes lógicos y técnicos, los lenguajes perfectos, ¿no? Sino que la referencia básica del lenguaje es la comunicación ordinaria, ¿no? Es mucho más amplio, ¿no? Y bueno, pues me dice esto que la conexión es inestable. Entonces, si podéis quitaros la imagen, probablemente mejore la calidad. Y solamente cuando eso es. Así, aunque sea inestable, se sigue un poquito mejor. Muy bien. Bueno, pues eso es. El lenguaje manifiesta la interpersonalidad de la persona humana. Serían como las dimensiones del habla, ¿no? Del homo loquens, ¿no? Si comparamos nuestro lenguaje con el animal, es cierto que hay parecidos, porque somos primos hermanos, ¿no? Sin embargo, en el lenguaje humano pasa lo mismo que con el conocimiento humano. Se nota la diferencia esencial, ¿no? El lenguaje animal es instintivo, el nuestro es un producto cultural y convencional. El signo que usa el animal, que usan signos también, siempre son unívocos, o sea, dan un único y mismo contenido. Sin embargo, nuestros signos son convencionales, por eso pasa la homonimia, que a veces nos hace líos, o la polisemia, o podemos jugar a metáforas, a poesías, a cosas de una fuerza y una belleza increíble, ¿no? O sea, podemos hacer arte con el lenguaje, ¿no? Lo que los animales transmiten son sus estados orgánicos en relación con el medio, ¿no? Las abejas, moviendo el abdomen a diferentes ritmos, son capaces de decir a otras abejas obreras dónde están las flores, de qué tipo de flores son, si merece la pena ir, qué distancia tienen y demás. Y entonces van las otras y encuentran el sitio. Las hormigas hablan con otras hormigas mediante un lenguaje más o menos químico y por eso mantienen los senderos y saben hacia dónde ir y encontrar los caminos, ¿no?
pero no salen más que de esas objetividades, ¿no? Sin embargo, nosotros con el lenguaje somos capaces de expresar lo humano y lo divino, la belleza, lo artístico, lo útil y lo inútil, lo subjetivo, el mundo interior de intimidades, la creatividad. O sea, hay una apertura ahí que es impresionante, ¿no? Nuestro lenguaje, además de tener una función objetiva también, parecida a los animales, pero mucho más elevada, lo exterior, el estado de las cosas, los datos de la ciencia, nosotros tenemos una función expresiva, subjetiva. Tenemos una función también que es imperativa o directiva, transmitimos indicaciones, órdenes, deseos, o una función poética, ¿no? Y además hacemos una cosa que es como la dimensión reflexiva de la inteligencia, cuando yo sé que sé, pues el lenguaje puede hablar del lenguaje, igual que yo sé que sé, el lenguaje habla del lenguaje. A eso le llamamos, con esas palabras raras que nos inventamos los filósofos, el metalenguaje, ¿no? Y del metalenguaje pues sale la gramática, es una forma de metalenguaje, la semántica, todo este tipo de ciencias, ¿no? Es hablar del lenguaje, ¿no? Lo que hace el hermeneuta, el filósofo del lenguaje y demás, ¿no? Con todo esto, al final se condensa en que los animales tienen un conjunto finito y limitado de mensajes, a veces muy grande, pero comparado con el nuestro muy pequeñito, porque el nuestro está siempre abierto. No sé si son 7.000 y pico el número de lenguas que tienen los hombres, ¿no? Y la capacidad comunicativa nuestra es ilimitada, lo cual lo hace tremendamente versátil y está manifestando lo que es nuestra espiritualidad, también en el lenguaje, pero también puede dar lugar a veces a dificultades de comunicación, porque se satura, ¿no? A veces no es posible controlarlo todo. Muy bien. Bueno, claro, si el lenguaje es así, surge la pregunta. Entonces, el pensamiento y el lenguaje, ¿qué ocurre, no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Porque yo pienso en castellano, yo sueño en castellano. Si eres bilingüe, por ejemplo, vasco parlante y castellano parlante, puedes soñar en el otro idioma. Dicen que por ahí, no sé si es la verdad, que tú empiezas a ser bilingüe cuando tienes pesadillas en el idioma que estás aprendiendo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que, cómo se relaciona? Porque intenta pensar algo ahora mismo, sin lenguaje. Manuel, dime. Sí. No, no, perdón, confirmaba lo que usted ha dicho, porque a mí me pasó con el inglés. Ah, vale. Muy bien. Pues o sea, si intentamos pensar sin idioma, no nos sale nada, ¿no? Necesitamos idiomas para pensar, ¿no? Y sin embargo, aunque pensamos en un idioma, lo que tenemos en un idioma lo podemos traducir a otro idioma, ¿no? Pero al mismo tiempo que lo traducimos y nos damos cuenta que el pensamiento y la verdad que alcanzamos es la misma, al mismo tiempo nos damos cuenta que la visión del mundo y los matices que hay, aunque sea entre idiomas muy parecidos, cambia, ¿no? Por poner un ejemplo muy tonto y muy fácil. En italiano, para la palabra azul que nosotros tenemos, ellos tienen dos palabras. ¿La sabéis alguno? Uno la utilizan para la camiseta de su equipo de fútbol nacional, la selección, que es la squadra azzurra, ¿no? El color azzurro. Y luego tienen el color blue, ¿no? Y bueno, pues nosotros también tenemos el azul oscuro y el azul celeste. Sí, pero ya no es lo mismo, porque ellos han diferenciado como cosa sustantivamente distinta el azul celeste del azul marino. Nosotros, sin embargo, lo diferenciamos como algo adjetivo, ¿no? Y eso ya te dice que para ahí hay una diferencia, ¿no? O los esquimales, 30 y tantas palabras para los blancos. Y dependiendo de eso se juegan la vida cuando van por las nieves y recorriendo Groenlandia, ¿no? Es decir, el lenguaje permea la realidad y al mismo tiempo que es posible traducir, muestra que hay un pensamiento común, universal, compartible, comunicable, al mismo tiempo no coincide exactamente. Traductore, traditore, ¿no? El traductor es un traidor y eso basta con que veáis los problemas que tiene Google, aunque haya avanzado mucho, para hacer una traducción de un idioma a otro, ¿no? Queda a veces infumable, ¿no? Claro, además hay un fenómeno que en este sentido es interesantísimo, que es la mentira. Si el pensamiento y el lenguaje coincidiesen exactamente, no sería posible mentir, porque según hablas,
te saldría la verdad de lo que piensas, ¿no? Y sin embargo, la gente miente. Como dice el doctor House en la serie esa de médicos, todo el mundo miente, hasta los pacientes mienten y hay que ir a sus casas a investigar de verdad cuál puede ser la causa de su enfermedad, ¿no? Es decir, la mentira sería imposible si hubiese esa transparencia lenguaje-pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Identidad? Ya vemos que no. Es lo que sostuvo en un principio Watson, ¿no? Desde el conductismo, ¿no? Ahora, ¿el pensamiento depende del lenguaje? Es lo que sostiene Sapir, gran lingüista, ¿no? Y lo muestra, y es verdad. Los niños van aprendiendo a pensar más en la medida que va enriqueciendo su lenguaje mediante la educación. De manera que son capaces de ciertas ideas cuando han aprendido el lenguaje necesario, ¿no? Nosotros lo vemos también. Mi pensamiento se desarrolla también en la medida filosóficamente que voy haciéndome con un lenguaje, ¿no? Pero también es cierto lo contrario, que es lo que manifiesta Piaget, ¿no? Que el lenguaje depende del pensamiento, ¿no? Es decir, en la psicología evolutiva muestra este lingüista también como, y psicólogo, como la capacidad intelectual del niño, según se desarrolla, aumenta la capacidad lingüística. Cuando madura el cerebro, las conexiones neuronales, la mente, entonces el niño es capaz de un lenguaje más sofisticado, ¿no? Entonces se ve que hay como las dos líneas, ¿no? Del pensamiento al lenguaje y del lenguaje al pensamiento, ¿no? Hay una interdependencia graduada entre ambos, ¿no? Son inseparables, no hay uno sin el otro, pero no hay una coincidencia exacta, ¿no? Y entre los dos hay una prioridad, una cierta anterioridad en cuanto a principio del pensamiento respecto al lenguaje, ¿no? O sea, yo para poder decir tengo que pensar, ¿no? Tengo que pensar, aunque no pueda pensar sin decir, ¿no? Y eso es lo que hace posible la comunicación entre diferentes lenguajes, ¿no? La expresión que yo he encontrado que más me ha gustado es una similitud con el tema aristotélico de la materia y la forma, que la he encontrado en García Cuadrado. Él dice, son inseparables, ¿no? Pero uno es anterior al otro. Se relacionan en el fondo de manera análoga a como lo hace la materia y la forma, que no pueden ser en las cosas la una sin la otra. Pues del mismo modo, en el ser humano, el lenguaje no puede ser sin el pensamiento y el pensamiento no puede ser sin el lenguaje, como la materia y la forma. Pero el pensamiento tiene cierta prioridad sobre el lenguaje, sobre las palabras. Sería la prioridad similar a la que tiene la forma sobre la materia. Aunque no hay forma sin materia en las cosas de este mundo, ¿no? Bueno, en el lenguaje, bueno, con todas las dimensiones se ve también su carácter personal. De ahí también la importancia de cuidar la relación del lenguaje con la verdad, que en nuestra época se ha desvinculado mucho, ¿no? Y se ha desarrollado toda una manipulación de la sociedad a través del lenguaje, ¿no? Como el lenguaje es lo que me da el pensamiento y el pensamiento es como yo accedo a la realidad, si yo consigo controlar las formas de decir, las formas de nombrar, las formas de en que las personas se refieren a la realidad, yo conseguiré que piensen de ese modo. Y así modelaré la sociedad o la realidad, ¿no? Si yo consigo que no hablen de sexo o de sexualidad, sino que hablen de género, si yo consigo que hablen de preembrión en vez de persona en estado embrionario, si yo consigo que hablen de eutanasia en vez de anticipación de la muerte, y es muerte bonita, muerte dulce, bueno, pues entonces yo consigo que la realidad no sea descubierta, parece velada, ¿no? Y bueno, el lenguaje necesita ser cuidado, ¿no? Para que en él aparezca la verdad, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que serían los puntos esenciales del lenguaje y pensamiento. Entonces, dejo de proyectar un momento y me decís si queréis preguntar algo sobre esto de pensamiento y lenguaje. ¿Alguna cuestión que os interese? ¿Alguna duda? ¿Algún desarrollo? Nada, estáis todos dormidos. No, perdón. Sí. Sí, yo también, perdón. A ver, Manuel, Anda. dime. Vale, pues no, yo entonces
entiendo que dentro de las distintas teorías que dices con respecto a la relación entre el lenguaje y el pensamiento, la que de alguna forma a ti o a nosotros nos convence más es esta que hemos dicho, ¿no? Que siendo esa similitud de forma y materia y que de alguna forma sí es el pensamiento, ¿no? El que tiene una cierta prioridad sobre el lenguaje y no al revés, ¿no? Sí, sí. Ahí, si no, acabaríamos en manos de la ideología, en manos del constructivismo, lo de las palabras y las cosas, ¿no? Si yo domino las palabras, cambio la naturaleza de las cosas. Yeah. Y ahí nuestra experiencia, aunque sea muy pequeñita al final, aunque sea una gran parte de verdad, que el lenguaje es construido socialmente, o sea, hay una gran parte de verdad de Sapir y una gran parte de verdad de Piaget. Esas dos partes de verdad hay que juntarlas, como la materia y el alma, como la forma y la materia, ¿no? Con prioridad de aquello que conduce. Y esa prioridad es importante, porque si no, esa experiencia pequeña de que al final la realidad es testaruda, de que aunque yo me empeñe en llamar a esto, es que yo soy así, lo que detrás de eso hay es que tengo este vicio y no me apetece nada corregirme. Mamá, yo es que soy así, soy una desordenada, un desordenado, ¿no? Mira, no es que seas así, es que no te da la gana de vencer tu pereza, ¿no? O sea, la realidad al final, de alguna manera, se impone, ¿no? Y se abre camino, ¿no? Pero eso depende de la prioridad del pensamiento, aunque sea en esa unidad, ¿no? Porque si no, al final no nos daríamos cuenta del error y pensaríamos la realidad exclusivamente con el lenguaje. Y el lenguaje se nos habría inculcado de manera cultural. Sería una estructura que la cultura mete en nosotros. Claro, como es en parte verdad que la cultura obtiene ese poder, nos damos cuenta de cómo hay ideologías que intentan manipular la cultura para convencer a la gente de que piensen como ellos piensan. Son todas estas batallas del lenguaje que hay y las estamos viviendo, ¿no? El asunto es que la realidad seguirá siendo la realidad, ¿no? Y el pensamiento será capaz de captar esa verdad y requerirá, antes o después, una purificación del lenguaje o rehacer un lenguaje nuevo, si una palabra se vacía o se convierte en ambigua, ¿no? De ahí la importancia de que nosotros aprendamos a llamar bien las cosas. Por eso también podemos decir también, yo no sé algo hasta que no soy capaz de explicarlo, de decirlo con mis palabras, ¿no? Yo no sé quién soy hasta que no soy capaz de decirle a mi confesor o a mi media naranja, a quien cada uno quiera, cuáles son mis rasgos, ¿no? Poner nombre a mis sentimientos, a mis formas de reaccionar, ¿no? Es decir, el nombrar sigue un poquito a la verdad del pensar, ¿no? Aunque es verdad que el lenguaje, el nombrar, puede, igual que ayudar a manifestar, puede ocultar o intentar manipular la verdad, ¿no? Bueno, no sé si me he ido muy lejos, Manuel, pero por No, ahí. sí, te he entendido. Sí, sí. Gracias. Tengo una Hay construcción, pregunta. pero no todo es construcción. Hay construcción de la realidad en el lenguaje. Había levantado antes de Íñigo a alguien la mano, ¿no? Sí, pues Pilar y luego Íñigo. Es que el hecho de que sin lenguaje no hay pensamiento, será otro tipo a lo mejor de pensamiento, no el que se puede expresar por unas palabras ya desarrollado y tal, pero por ejemplo los niños van descubriendo y yo, no sé, a lo mejor tienen otro tipo de pensamiento, pero o su pensamiento es de otra manera. ¿Eso no se interpreta como pensamiento? Bueno, es un pensamiento balbuciente, pero ellos van diciendo palabras. En la medida que van No, me diciendo refiero palabras, van nombrando realidad. Y en la medida en que van aprendiendo más palabras, son capaces de nombrar más realidad. O sea, hay un avance progresivo, ¿eh? Y sí, de hecho, pero decir que no hay pensamiento, ¿no? no, porque Nada, hay ¿no? lenguaje. Aunque no haya un lenguaje pleno, hay lenguaje. El niño tiene un lenguaje que no tiene el animal. Y El eso niño que hace bu, 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 no es lo mismo que un perrito que hace bu, bu, bu. Hay diferencia, a veces muy perceptible si no sabes estar atento, ¿no? Pero está ahí esa diferencia, ¿no? El niño está nombrando realidad, ¿no? Ahora, el uso pleno de la razón del niño va también vinculado a un uso del lenguaje y aparece, eso ya lo percibían los antiguos, ¿no? En la edad del uso de razón, que era cuando los cristianos pusieron la edad de la comunión como mínimo para discernir, ¿no?
discernir, darse cuenta de la diferencia, ¿no? Si no, no. Pero bueno, es eso. Hay lenguaje, aunque, por decirlo así, todavía no despierto del todo. O sea, estás con un, por decirlo así, un hacerse del lenguaje y un hacerse del pensamiento. ¿Vale? Íñigo. Bueno, mi pregunta es relativamente sencilla. Bueno, que es verdad que hay una instrumentalización del lenguaje cuando se quiere imponer una determinada ideología, pero también hay una evolución del lenguaje. O sea, estamos viendo cómo hay palabras que quedan en desuso y cómo, pues, según aparecen inventos nuevos, pues estamos utilizando también un lenguaje nuevo. Entonces, claro, no sé muy bien si muchas veces estamos en una evolución normal o en una evolución impuesta. Pues, me queda claro, por ejemplo, que en ideología de género, cuando hablamos de género, estamos utilizando una palabra incorrectamente. Pero claro, no sé si ocurre con el resto de las cosas igual. Si alguien, por ejemplo, pues inventa una palabra nueva, autosuicidio, para tratar de poner una palabra a la eutanasia, pues no sé si estamos en... O sea, ¿cómo distinguir de alguna manera que los cambios en el lenguaje son una manipulación o realmente nos estamos moviendo en una creación, en un desarrollo natural de la lengua? Bueno, es decir, hay evoluciones que pueden estar dirigidas por ideologías y bueno, la lucha de las ideologías es legítima, ¿eh? Es decir, tú tienes tus ideas, puedes luchar por comunicarlas. Otra cosa es que hagas trampas o utilices medios que no son justos, ¿no? Y a veces no es fácil, porque las culturas pues van también cambiando, ¿no? Y si se desorientan, tienden a modelar la sociedad a su imagen y semejanza y utilizan el lenguaje, ¿no? Y en la política ocurre, en los temas morales ocurre, en los temas religiosos también ocurre. O sea, lo religioso da nombre a las cosas también, con una intención, ¿no? Legítima, ¿no? Luego están los límites éticos de eso, ¿no? Hay veces que no tenemos distancia para darnos cuenta, salvo que uno esté atento y haya especialistas en esas materias que salten y digan, oye, que esta palabra manipula, oye, que esta palabra destruye, oye, que... Y entonces hay una obligación de ser responsables, de estar atentos, de no dejarnos llevar. O sea, no podemos ser inocentones, ¿no? Cuando oímos cuestiones en prensa, en divulgación, en propaganda, o sea, tenemos que estar atentos a diferenciar, como dicen los británicos, ¿no? La propaganda, que es la verdad disfrazada, ¿no? La ideología que quiere imponerse disfrazada de verdad, de lo que es comunicación, de lo que es noticia, ¿no? De lo que es verdad, ¿no? Y no es fácil. Y es agotador. Si uno se lo plantea, es agotador, porque no lo que gusta es que le dejasen en paz y no tenga que estar cuidando el lenguaje, ¿no? Pero también ahí es una tarea nuestra, cuando una palabra cae en desuso, también a un nivel pastoral, de saber actualizar la expresión sin traicionar la verdad, ¿no? Para hacer viva, significativa, la verdad que llevamos, ¿no? Y eso tiene que ver también en evangelización con temas como inculturación, ¿no? Y no es fácil, porque no debes traicionar el contenido para hacer eso, ¿no? Y al mismo tiempo tienes que ser, para inculturar bien, tienes que haberte hecho con las dos culturas, ¿no? O sea que bueno, el tema del lenguaje da mucho de sí, ¿no? O sea, es una de las constantes demandas de la evangelización, ¿no? Cuidar el lenguaje, los modos de decir, ¿no? Muy bien, Celina, dime. Aquí estoy. ¿Se me escucha? Sí. Ahorita que comentaba eso, me hacía pensar mucho en muchos jóvenes de que no saben expresar y siempre usan la misma palabra para referirse a algo. ¿Eso quiere decir que su pensamiento es limitado? Sí, sin llegar a ser enfermizo, pero en ciertos aspectos hay un empobrecimiento cultural, ¿no? Favorecido quizá por la tecnología. Todo el mundo sabe mucho de emoticonos, pero no sabe diferenciar a lo mejor cuáles son realmente poner nombre a sus sentimientos, ¿no? Yo una vez conocí a una chica muy maja que cuando me veía a mí se refería a mis estados de ánimo como enfadado o no enfadado, ¿no? Y ya un día me enfadé un poco y le dije, mira, yo puedo estar angustiado, puedo estar preocupado, puedo estar tenso, puedo estar estresado, puedo estar enfadado, puedo estar un poco deprimido, puedo estar bajo, ¿no? Son 6 o 7 ya, ¿no? Los que salen así a bote pronto.
No, no, eso es enfadado. Digo, ¿cómo que es enfadado, no? Entonces, claro, ¿qué te sientes cuando una persona califica todo tu espectro emocional negativo de tantos matices con una sola palabra? Que no está captando la realidad. Claro, si eso empobrece una amistad, eso empobrece una relación pastoral o una relación familiar, estás perdiendo realidad, ¿no? Capacidad de percibir la realidad con el lenguaje. Vale. Muy bien, pues si no hay más... Felipe, ¿eso es una pregunta? Adelante. No se te oye, espera que te conecto. A ver, yo te intento conectar, a ver... Ya está, Ya. perdón, ahora. Estas corrientes que yo creo que son nuevas, ¿no? Las corrientes, lo que es la manipulación y perversión del lenguaje con una finalidad, valga la redundancia, perversa. Nerón ya lo hacía. Y ojo que no nos pase que Nerón ya lo hacía. ¿Ya lo hacía? Sí. Y cuidado no nos pase ahora si vamos a las iglesias de manera precipitada a partir del lunes o el martes y no vengan a decir que somos los cristianos los que estamos contagiando el coronavirus por no tomar las medidas en las iglesias, ¿eh? Es que esto está arrastrando a muchísimos. Los cristianos son los que están quemando Roma porque ellos querían que el mundo ardiese. Sí, sí, es una manipulación. ¿Y cómo encajaría usted esta frase hecha que dice el amor es un lenguaje que todo el mundo entiende? Bueno, es verdad cuando nosotros sabemos lo que es el amor. Cuando no sabes lo que es el amor, no... El amor que sale del corazón. Bueno, el amor como realidad interpersonal, claro. Tú a lo mejor no entiendes las palabras, pero entiendes los gestos de cariño, de servicio. La forma del lenguaje también, ¿no? Hombre, el lenguaje incluye hechos también, sí. Bueno, vamos a pasar entonces a la voluntad. Voy a conectar ahora en un minuto el archivo de la voluntad, si esto me obedece. Esta máquina no es muy antigua, pero es una máquina humilde, con lo cual... Bueno, a ver. Aquí está. Bueno, igual que en el conocimiento, fijaos que el conocimiento, el paradigma no era... En el conocimiento, el paradigma no es el conocimiento científico, especulativo, sino el conocimiento de la verdad es una tarea cotidiana, acordad que es algo muy cotidiano, que estaba muy relacionado con lo sensible, con los dinamismos sensibles del conocimiento. ¿Me estáis oyendo bien? ¿Me oís? Sí, 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 vale. Es que me salía aquí como paralizado todo. sí se escucha muy bien. Vale, gracias. Lo mismo ocurre con la voluntad, que es otro dinamismo que está también muy relacionado. Los dinamismos siempre no se confunden, pero se interrelacionan y se superponen para complementarse entre ellos, ¿no? Entonces, en el dinamismo del tender, yo tiendo a apropiarme, yo tiendo a querer esto, yo tiendo a desear, yo tiendo a amar, ¿no? Las mismas palabras unen lo más sensible, que siempre tiene algo de espiritual, con lo más sublime y espiritual, que siempre tiene algo de material, ¿no? Por eso, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús decía que entre santa y santo, pared de cal y canto. ¿Por qué? Porque el afecto espiritual tiende a manifestarse sensiblemente y el afecto sensible va a tender también a una entrega de la persona, de lo más espiritual, si su dinamismo va ahí, porque van interrelacionados. Por eso los santos que tienen que vivir como hermanos tienen que ser prudentes, ¿no? Y no pueden ser confiados. O las personas de distinto sexo que están compartiendo un trabajo muy estrechamente, pues tienen que saber estar atentos, ¿no? A cuidar el afecto, ¿no? Porque no somos angelitos, ¿no? Y eso se nota en el conocimiento, la verdad, sensible e inteligente, y se nota también en nuestro tender. Nuestro tender es a la vez las dos cosas, ¿no? Por eso el deseo y la voluntad, en el fondo, forman parte de un mismo dinamismo, ¿no? La voluntad es tendente, tiende, y nuestras tendencias se abren a la voluntad, al amor, al querer, ¿no? El lenguaje mismo a veces manifiesta esto. Por ejemplo, en inglés o en francés, el je t'aime o je t'aime
je amo el chocolate, yo te amo o yo amo el chocolate, se dice con la misma palabra, amar. Y uno es como mucho más de lo sensible y otro mucho más de lo personal, ¿no? O en inglés ya no te digo, con el I like, I love, ¿no? Al final ya no sabes qué palabra es la más apropiada para expresar el amor de entrega, ¿no? Porque está todo muy conectado. Y es bueno que no se pierda esa conexión. Lo malo sería que se redujese lo espiritual a lo sensible, ¿no? Entonces, nosotros podemos definirnos como carne deseante, ¿no? Somos seres de deseos. La Biblia dice, amo al varón de deseos. El Señor ama al varón de deseos, ¿no? Y ese deseo es lo que a San Agustín le conduce de la mentira a la verdad, del desconocimiento al encuentro con Dios, ¿no? Es su gran deseo, insaciable. Como es insaciable su deseo, cuando lo intenta llenar de cosas que no son Dios, al final van dejándole vacío, ¿no? Y es el camino para la vuelta a casa, el deseo, ¿no? El deseo, junto al soñar, es lo que nos hace a nosotros creativos, ¿no? Es decir, no podemos volar, pero hemos deseado volar, hemos soñado volar y hemos conseguido volar fabricando artilugios que nos dejan volar, ¿no? O sea, el deseo es una fuerza tremenda, ¿no? Bueno, de lo que ya hemos dicho, hay un punto que sale evidentemente, que es que entre eros, que es el amor más como concupiscencia, como deseo, y ágape, el amor como entrega más en su dimensión personal, no hay ruptura. Es un mismo dinamismo con dimensiones que se relacionan, ¿no? En el plano cristiano lo hizo muy bien el Papa Benedicto con la carta Dios es amor, ¿no? Que a muchos les sorprendió, sobre todo paganos, decían, y el Papa habla bien del eros, se cree que para nosotros el eros era algo malo, ¿no? El eros, lo erótico, para el cristiano es un don de Dios, somos una religión de la carne, ¿no? Como para Platón, fijaos, el deseo, el eros, es lo que mueve a alcanzar la verdad, salir de la caverna y agarrar el Dios bueno, ¿no? La idea de bien, ¿no? Para los protestantes no, para los protestantes, luteranos, calvinistas, la carne está corrompida, la materia es mala y la concupiscencia y el deseo no pueden llegar a Dios, ¿no? Y esa visión, curiosamente, la hemos heredado los cristianos, ¿no? Como si fuese, la acusación se dirige hacia nosotros, ¿no? También es cierto que a veces en algunas pastorales de alguna época, en algunos sitios, se condenaba mucho el eros, ¿no? Sin saberlo entender bien, ¿no? Pero bueno, a nivel de idea y a nivel de doctrina, nunca ha sido algo malo el eros, ¿no? El deseo, ¿no? Al revés, ¿no? Sin embargo, la religión luterano-calvinista en su origen es muy fría, es muy antibarroca, muy antirrenacimiento, muy ante lo que es la carne. Fijaos, el renacimiento de los papas y la Iglesia es como una exuberancia de la carne, ¿no? Sin embargo, la arquitectura, la forma de hacer luterano-calvinista es seca, ¿no? Es seca, es fría, ¿no? Es como intentar convertir al hombre en un ángel rígido, ¿no? Sin carne, descarnado, ¿no? Y luego el barroco, que es la reacción frente a eso, es otra vez exuberancia de la materia, ¿no? Columnas salomónicas, no hay ni un espacio vacío, todo lleno, ¿no? Es decir, es todo como en ese sentido una manifestación de este tema, ¿no? De esta unidad que los protestantes pierden. Pero bueno, dejando eso, ¿no? Entre eros y ágape hay un círculo beneficioso, ¿no? El deseo erótico de posesión y gozo, que aparentemente es más egoísta, lleva a la entrega, ¿no? Y ese movimiento del eros no puede culminarse si no es recibiendo al otro que se me dona. Es, por lo tanto, como ágape, ¿no? Es decir, yo cuando deseo a otra persona, aun en el aspecto, si queréis, más carnal, más sexual, en ese sentido, eso me lleva al final a ponerme a su servicio, ¿no? A hacer el oso por la otra persona. Y curiosamente, por querer poseer, lo que hago es entregarme y ponerme a merced del otro, ¿no? Y a la vez mi deseo de posesión, yo sé que no se puede saciar a la fuerza, que no es una conquista violenta, sino que solamente podrá realizarse en la medida que el otro se me done, ¿no? O sea, ahí mismo, en el dinamismo humano de que se experimenta normalmente, salvo que lo reduzcas a una gimnasia, ¿no? Que a veces hoy la gente hace eso, pero luego paga las consecuencias, ¿no? En la misma dinamismo de la sexualidad va implícita la apertura al ágape, ¿no?
Si el eros no continúa naturalmente en ágape, la promesa del eros se convierte como el aguijón del escorpión, en algo que le mata a él mismo, ¿no? El eros muere. El eros culmina en el ágape, ¿no? Y el ágape necesita del eros, ¿no? Bueno, esto yo creo que ya lo hemos oído muchas veces, ha sido tema de mucho diálogo con nuestra sociedad, pero sobre todo conviene captar aquí la verdad de esto en el dinamismo del hombre, ¿no? Y nuestro deseo está abierto desde lo más material, el chocolate, los caprichos de gula, del deseo sexual, hasta el deseo más sublime, ¿no? Es un mismo dinamismo, porque nuestra apertura deseante es infinita, ¿no? Por eso, nuestras tendencias, aun las más sensibles, ya empiezan a ser distintas de las tendencias del animal. Yo prefiero, aunque no es necesario hacerlo así, pero yo prefiero diferenciar tendencia humana de instinto animal. Aunque se podría hablar también de instintos humanos, pero yo prefiero incluso para estos temas reservar la palabra instinto para el animal y tendencia para el hombre. Y bien, bueno, esto en el fondo lo sabemos. Si miramos el dinamismo de la tendencia, tanto la tendencia humana como el instinto animal son innatos. Pero la tendencia humana busca un sentido, abre un sentido de cumplimiento. El instinto animal está cerrado, busca un objeto, ¿no? La forma de cumplirse ese dinamismo en el instinto es innata. Puede que tenga un periodo de aprendizaje más o menos corto y cerrado, pero nunca como el del ser humano, que dura años, ¿no? Y además es inmutable. A lo mejor tengo que aprender cómo cazar o cómo hacer un nido. Pero eso es medio genético y corto, y se hace siempre del mismo modo. El modo en que las cigüeñas hacen sus nidos sigue siendo el mismo ahora que hace siglos, ¿no? A lo mejor cambian las ramitas que hay o las que no hay, o si cogen algún alambre, pero la forma es la misma, ¿no? Sin embargo, la forma en que el hombre construye su vivienda es abierta, de gran plasticidad, está mediada culturalmente, es creativa, ¿no? La forma de cumplimiento es abierta, ¿no? El número de necesidades que tiene el animal está clausurado por los genes. Nosotros podemos crearnos necesidades. Necesito fumar, necesito más dinero, necesito dominar a otro. Y vivirlo como necesidad, ¿eh? De manera que desarraigar eso sea realmente costoso. Nos inventamos necesidades que llegamos a vivir como tales necesidades, ¿no? El esquema en que se realiza la tendencia o el instinto, también en uno es cerrado, el animal, solamente esos objetos propios estimulan el instinto, pero también puede ser abierto en el caso de la persona, a diferencia del animal, ¿no? Es decir, esto lo estudió muy bien el psicoanálisis, con la sublimación, ¿no? Sublimar el eros. Freud era muy erotizador en ese sentido, veía el eros detrás de todo. Y en cierta medida, una parte de razón tenía, ¿no? Si entiendes el eros no en plan sexualista, sino en plan deseo amplio, ¿no? Pero claro, tú puedes al final asociar a una tendencia muy fuerte cualquier objeto, ¿no? Ahí la versatilidad del hombre es tremenda, ¿no? Yo asocio el color rojo, y lo saben muy bien los que hacen restaurantes de comida rápida, a comer, ¿no? Para excitarme, ¿no? Y al mismo tiempo yo puedo asociar un cigarrillo al café, ¿no? Es decir, bueno, o una sensación de hambre a una sensación de estrés, ¿no? Es decir, el esquema está abierto, en el animal está cerrado. La eficacia en el cumplimiento del dinamismo. El animal es perfecto desde el inicio de su vida. Lo cumple, no falla. Bueno, y si falla se muere, pero quiere decir que no puede errar, ¿no? Sin embargo, nosotros necesitamos perfeccionarnos, hacer hábitos, adquirir virtudes. Y si no perfeccionamos nuestra capacidad de acción, es muy fácil que fallemos, ¿no? Por eso el dinamismo en el animal es necesario y en el hombre es libre. Nosotros somos capaces de ayunar. Un animal no puede ayunar. No puede decir, voy a hacer esta cuaresma sin tomar huesitos. Un perro, no. No. Como no se los quite su amo, el perro no va a poder hacer eso. Nosotros tenemos un dominio sobre la tendencia porque es abierta. Porque nuestra tendencia no solamente es instintiva, sino que está abierta a la voluntad, ¿no? Y por eso también nosotros, es decir, no, el perrito cuando llega, o el gatito llega a la etapa de celo,
no le queda más remedio que copular. La persona humana no tiene periodos de celo estricto. Para él es fértil para mantener una relación todo el año. Está abierto a relaciones sexuales, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando siente el impulso sexual, no es una necesidad, aunque la sociedad de hoy lo presente así, pero no es así. Es decir, el sexo no es una necesidad de la vida, se puede vivir sin satisfacer la unión sexual y no volverse uno loco o paranoico, ¿no? Porque nosotros no tenemos un instinto, ¿no? O una persona, no, es que yo me siento atraído por esta otra persona y ahora ya no me queda más remedio como el perro o como el gato que abalanzarme sobre la presa, ¿no? Y mira, no, contente. Puedes sentir con mucha fuerza el enamoramiento, pero puedes mantener el control. Te costará más o menos, ¿no? Bien, tendencias e instintos. En las tendencias básicas que tenemos nosotros, que domina más lo sensible, domina más, está la concupiscencia, que es buena, y la ira, que también es buena. Porque estamos hablando de fuerzas, de tendencias que me llevan a salir, a motivarme, a conseguir realizarme, ¿no? Otra cosa distinta, es la concupiscencia como fruto del pecado original en sentido moral. Eso es otra cosa, es un desorden. O la ira como pecado capital, eso es otra cosa. Pero como tendencias, ambas son muy buenas. El apetito concupiscible es el amor, un amor sensible que desea, cuando no lo posee. Cuando lo posee se goza en lo que ha alcanzado. Cuando lo que está presente es un mal, lo odiamos. Si ese mal se está aproximando, lo tememos, ¿no? Y si entra en nuestra vida y se queda ahí, nos produce la tristeza, ¿no? Entonces, todo este aspecto son fijaos, no son solo sentimientos, que no, también llevan sentimientos, pero son movimientos. Son movimientos, tendencias. El amor une, el deseo une, el gozo me apega, me hace estar ahí, ¿no? El odio me mueve a huir de eso, el temor me mueve a evitar eso, me aleja de eso, la tristeza me fuerza a intentar salir de esa situación, ¿no? O sea, son tendencias, dinamismos, ¿no? Y la ira, ¿no? Lo mismo, ¿no? Me ayuda a buscar los bienes arduos, difíciles, que requieren tiempo, ¿no? O a resistir los males fuertes y reaccionar ante ellos, ¿no? Por eso, con la ira surge la esperanza de lograr vencer una situación. Pero cuando el mal es muy fuerte, la ira se manifiesta como desesperanza, para que yo no gaste energías innecesariamente, ¿no? Ante el mal presente me hace reaccionar con cólera, para salir de a él, o ponerme a él, la santa cólera, ¿no? Intentar eliminarlo. O cuando hay algo que parece que es difícil, la ira me da la fuerza para ser audaz y conseguir eso, ¿no? Sin embargo, también puede llegar un momento en que me proteja de no hacer dispendios inútiles con un temor que puede llegar a paralizarme, ¿no? Este es un poquito ya el estudio, que es bastante profundo, descriptivo, que aparece ya en la Edad Media, basándose un poco en Aristóteles, ¿no? Luego todo esto, lo que es la psicología, puede irlo perfeccionando en nuestro tiempo y darle vectores, diferenciar más, ¿no? Pero bueno, en los dos dinamismos ya están ahí. Estos son los mismos prácticamente desde el inicio de la reflexión humana sobre el ser humano, ¿no? El mismo Freud descubre, al principio piensa que solo hay uno, que es el eros, la concupiscencia, ¿no? Pero luego se ve obligado a admitir junto a ellos el thanatos, ¿no? Que sería el equivalente de la ira, ¿no? Y bueno, está esa cuestión ahí en la entraña de la persona humana, ¿no? Muy bien, vamos a quedarnos aquí, ya que es el momento de parar, para tomar un poquito un vaso de agua, un café o lo que sea, y en 5 minutos retomamos, ¿de acuerdo? Desconecto y vuelvo a conectar la reunión en 5 minutos. Ok, Hasta ahora. hasta luego.